sobre todo en el fin de semana, las recomendaciones de circular con cuidado, con precaución. A la mañana lo hacemos, los desplazamientos, las sugerencias que hacemos en estado de los caminos y demás. Pero ahora, para conocer más un poco sobre la red vial y fundamentalmente en el orden nacional, nosotros tenemos la traza de la Ruta 5 que tanto se está luchando en todo el recorrido para que tenga los cuatro carriles, dos manos, cada una de ellas, cuatro manos en lugar de dos, perdón. Nos vamos a ir a hablar con José Raúl Rizo, integrante de la Asociación de Profesionales de Vialidad Nacional, que acaban de cumplir 20 años, 25 años en este momento. Con 20 años, José, desde Cadena 9, Gustavo Tinetti, buen día. Hola, buen día Gustavo, un gusto conversar con ustedes y con la audiencia. Bien. Bueno, la Asociación de Profesionales está cumpliendo un nuevo aniversario. 24 años hemos cumplido en el día de ayer. Sí. Ah, bien. Bien. Bueno, y ustedes que tienen una mirada no solo profesional, sino también van observando los avances de las obras viales, no solo en el país, en América Latina y en otros lugares. ¿Cómo estamos nosotros hoy en la Argentina? Bueno, en realidad el estado de las rutas nacionales en el país hoy es deficitario. Estamos teniendo aproximadamente 60% de la red entre estado regular y malo. Es una lástima porque tendríamos que estar ahora recuperando toda esa infraestructura que se nos está deteriorando. Eh, el gobierno del presidente Milei, uno de sus caballitos de batalla es el tema de obra pública cero, y lamentablemente para la red vial, si no hay obra pública, es imposible que se mejore y que se actualice. Y esto dificulta, ¿no? Porque empezar a gobernar, decir no hay plata y a partir de ahí parar todas las obras, se pone en riesgo todos los proyectos y en 8 meses un deterioro significativo y más máxime los trabajos que no se hacen. Sí, sí, desde luego. O sea, lamentablemente, o sea, yo entiendo lo que puede llegar a ser obra pública cero cuando uno tiene una necesidad imperiosa de acomodar otras cuentas, pero eso es algo que no puede perdurar en el tiempo. Eso es algo que se puede hacer por 2 meses, 3 meses, por 4 meses, pero después de ese tiempo hay que volver otra vez a ejecutar. Vialidad Nacional no realiza mejoras en la red vial por la vía administrativa, solo lo hace por la vía contractual, con Claro. diferentes modalidades, pero todo por vía contractual. Y obra pública cero es directamente el colapso de la red vial nacional. Bien, las mayores dificultades, bueno, nosotros en la traza de la Ruta 5 vivimos observando no solo cierto deterioro, sino el reclamo de jefes comunales, de legisladores, y se quiere que se haga las cuatro manos desde donde quedó a la altura de Mercedes con Tuay, que es donde finaliza en el distrito de La Pampa, pegadito a Santa Rosa. Ahora empezaron a hacerse algunos movimientos en el tramo precisamente entre Mercedes y Suipacha. Esto es producto precisamente de esa obra que estaba contratada, que se paralizó y ahora se retoma. Bueno, después de esa medida inicial de obra pública cero, el gobierno nacional ha decidido reactivar una cantidad de obras que hablan de que son obras prioritarias. Son las obras que estaban ya contratadas de gobiernos anteriores y que tenían un grado de avance del orden del 80% o un poco más. Hmm. Esas obras, la idea es terminarlas, concluirlas, y entre ellas está precisamente Mercedes Suipacha. Pero son un total de dos, entre las que son las obras prioritarias y las que
se incluyeron en la ley bases, estamos hablando aproximadamente de 210 obras en todo el país. Bien. ¿La provincia de Buenos Aires alcanza alguna otra? Porque también estaba muy avanzada, las 7, a la altura de Chacabuco, Junín y demás. Sí, sí, o sea, son todas esas obras, en general estaban prácticamente paralizadas Ujú. desde hace 2 o 3 años atrás, y bueno, y ahora se está tratando de reactivarlas. El problema es que, o sea, paralizar una obra es lo más fácil que hay. Uno dice a partir de mañana no se ejecuta más tarea y se paralizó. Volverlas a reactivar es muchísimo más complejo. Las empresas han abandonado el lugar, han abandonado los campamentos que tenían, se han llevado el equipamiento y la maquinaria y los operarios a otros lados del país, y volver otra vez a juntar todo eso para empezar a construir nuevamente o terminar lo que ya estaba iniciado, pasa a ser algo mucho más complejo, a tal punto de que si bien la idea era terminar todas las obras, se estima que este año Vialidad Nacional va a subejecutar el presupuesto que tiene. O sea, encima que es un presupuesto magro, no podríamos llegar a ejecutarlo en su totalidad. Bueno, un tema complejo que es el que se está atravesando. En relación, si uno mira Chile, sin ir más lejos, o Brasil, por tener países limítrofes, o Uruguay, la red vial argentina, que es mucho más extensa, obviamente, salvo Brasil, ¿cómo está en general? Muy deteriorada, estás haciendo mención de un 60% bajo. Sí, totalmente. O sea, no ha tenido inversiones. Eh, el gobierno anterior, en los últimos 4 años del gobierno anterior, no ha hecho las inversiones que tenía que hacer. Se han dedicado a hacer contratos, convenios con municipios y con vialidades provinciales para hacer calles y avenidas municipales o plazas o cosas que no tenían nada que ver con las inversiones que había que hacer en la red vial. Y lamentablemente todo eso ha ido deteriorando aceleradamente la red nuestra. Por lo tanto, hoy estamos con un déficit bastante importante. El gobierno, el gobierno de Macri había levantado precisamente esa puntería, por decirlo de alguna manera, y se empezaban a hacer obras viales por los distintos tipos de contrataciones o modalidades de contratación. Sí, en el gobierno de Macri del 2016 a 2019, sí, sí habían decidido hacer un plan de autopistas. Ujú. Bueno, no llegó a ser todo lo que se había prometido, pero bueno, se habían largado y iniciado obras de autopistas y autovías. Bueno, lamentablemente algunas han quedado truncas, otras todavía no se habían iniciado cuando terminó su mandato. Eh, a ver, Vialidad tiene un déficit que lo arrastra de décadas, que es la formulación de la red federal de autopistas. Todavía nosotros en nuestro país no tenemos. Bien, se interrumpe un poquito, pero bueno, lo que nos está General, diciendo. cabal y acordada con las diferentes vialidades provinciales Mm. para tener una red federal de autopistas. Lamentablemente todavía eso es una etapa que la tenemos que cumplir. José, cuando uno escuchaba, porque ya no vive, pero quedó la iniciativa del ingeniero Laura de toda esta red de autopistas a nivel nacional, ¿eso visto desde vialidad, era posible o era una idea eh, faraónica de posible de no cumplimiento? No, a ver, nosotros no compartimos el proyecto Laura. Mm. eh, lo conocemos, sabemos de qué se trata. El proyecto
generaba, o sea, construía autopistas, y eso sí es cierto, no hay ninguna duda, pero no las, o sea, como el financiamiento era a muy largo plazo, el costo total de las autopistas terminaba siendo aproximadamente 10 veces el valor real que tenía que tener una autopista. Eso por un lado. Por otro lado, se utilizaban 300 metros a cada lado de la autopista con fines urbanísticos o fines inmobiliarios. O sea, había un negocio vial y un negocio inmobiliario que nosotros realmente no lo compartimos. Bien. Y hoy Vialidad Nacional, ¿cuál es la mirada que tiene precisamente para que se haga este esquema de autopistas, más allá de estas dificultades que se tienen y que hoy el gobierno de Milei parece ser que no tiene ningún interés, salvo excepciones, de armar un proyecto de esta naturaleza y que se desarrolle, obviamente? No, todavía no tenemos lineamientos claros, todavía no hay una, o sea, no nos han establecido las pautas de este gobierno de 4 años. Lo único que se ha decidido es el tema este de completar las obras estas prioritarias con el que tiene un avance del 80%, pero después de eso no hay otro proyecto que nos mejore. Inclusive lo que lamentablemente se habla de concesión de obra pública hoy no es tal porque se está cobrando peajes, se está cobrando un impuesto a los ciudadanos del país y lo único que se está haciendo es corte de pasto y tapado de baches, nada más. Realmente es una pena, es una distorsión total de lo que sería un sistema de concesión de obra pública en cualquier lugar del mundo. Bueno, la gran queja de los vecinos en todos lados, a lo largo de la traza, que no se ve absolutamente nada salvo esto primario, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el marco de lo que significa un desarrollo de una red vial y con mucho menos riesgo para nosotros cuando circulamos, ¿no? Compartimos totalmente, sabemos que es así. Lamentablemente, desde la década del 90 que se instauraron las concesiones de obra públicas ahora, el sistema se ha ido modificando para mal, se ha ido modificando para peor, y hoy estamos con un sistema, ya te digo, que corta pasto y tapa baches, y si tuviéramos que hacer alguna mejora en el camino, las tendría que hacer el Estado Nacional con inversiones. Pero por otro lado tenemos la pauta esta de obra pública cero, o sea que encima no tenemos ninguna garantía de que las rutas nacionales puedan llegar a mejorar en el corto plazo. Bien, el impuesto de los combustibles y otros que van precisamente para la red vial, ¿sería suficiente para llevar adelante todo este proyecto de red de cuatro manos o autopistas a nivel nacional? No, o sea, Vialidad es un ente autárquico y que Ujú. siempre ha tenido fondos propios, que una parte es el impuesto a los combustibles, pero de la misma manera había impuesto a las cubiertas, a la transferencia de vehículos y demás, pero todo eso se dejó de lado y se le quitaron los fondos específicos en la década del 90. Mm. Desde la década del 90 no tenemos fondos específicos. Sí hay un impuesto a los combustibles, pero que se distribuye una parte para vialidad nacional, una parte para las vialidades provinciales y después tienen otros fines como jubilaciones y demás. Por lo tanto, nosotros hoy estamos dependiendo también de los aportes del Tesoro Nacional. Bien, una situación bastante compleja, pero que en su momento se hizo alguna mención que si todo ese dinero entraba precisamente para estas obras específicas sería suficiente para hacer un proyecto escalonado en el tiempo, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos la palabra autorizada como la que estás mencionando. No, desde luego que sí, o sea, a ver, cuando Vialidad trabajaba con fondos específicos, se han hecho la mayoría de las obras y las obras Sí. más importantes, los puentes más importantes del país,
Zárate Brazo Largo, Chaco Corriente, Tancredo Neves, o sea, todas obras muy, muy importantes y que realmente es un lujo que las tengamos en el país, pero lamentablemente ahora no estamos en esa condición y estamos cada vez peor en lo que en lo que respecta a financiamiento y aportes del Tesoro. No, pero además de la proyección también, que este es el otro gran tema, como Sí, sí, planificación me refiero. desde luego. No hay una perspectiva por lo menos a mediano plazo, poder cambiar esto. Nosotros esperamos que el gobierno recapacite en su postura, en su posición y bueno, que esto no sea más que un mal tiempo y que se revierta a corto plazo. Bien, José Raúl Rizzo, desde Cadena 9 queremos agradecer el gesto enorme de la ilustración y bueno, y también la felicitación de los 24 años de la Asociación de Profesionales que tiene un compromiso muy alto con vialidad, pero bueno, no son los que llevan adelante la voz cantante las decisiones, sino tienen que escuchar, pero también nos pueden abrir la mente y conjuntamente con ello las posibilidades hacia dónde vamos. Así que muchísimas gracias por este gesto y el diálogo hoy con Despertante. El agradecido soy yo, el agradecido es la asociación y gracias por habernos dado el espacio y la posibilidad de expresarnos. Desde ya muy agradecido.